Bueno, gente, bienvenidos a otro sábado de lore. Este sábado a mí es un tema que me encanta. La verdad me fascina en toda su totalidad. Hablaremos de el Source and the 13 Shards, o sea, la fuente o el planeta fuente y sus 13 reflejos. Vamos a tener muchos spoilers de Shadowbringers, spoilers de Endwalker, e inclusive algunos spoilers de Dawntrail. Entonces, si has jugado esas expansiones y estás a la par con el contenido, de hecho el último spoiler lo vamos a tener con 7.2. Entonces, si has hecho hasta 7.2, pues no vas a tener ningún spoiler, pero si sí, pues bajo tu propio riesgo te invito a que veas este video. Entonces, entendamos un poquito a qué me refiero. En el video pasado hablamos de los Ancients y de su sociedad. Cuando ellos existían, el planeta era uno y se llamaba Eteris. Y pues casi como un paraíso, todo era felicidad y todo estaba bien. Cuando pasan el fenómeno de los Final Days, que Meteion sale a cantar la canción del Oblivion, de la destrucción, por decirlo de una manera coloquial, la Convocation of the 14 o la convocación de los 14 menos hacen que él pues se sale o ella se sale de esa convocación, deciden convocar a Zodiark para que reescriba las leyes naturales del planeta y empiece a arreglar. Sabemos que sacrifican a la mitad de su gente para crear a Zodiark, a la mitad de esa mitad que queda para restaurar el planeta, y es ahí cuando ellos deciden que la vida nueva que nazca la van a sacrificar para poder recuperar a su gente, a lo que un grupo de Ancients que no estaban de acuerdo, junto con Venat, que era otra Ancient que no estaba de acuerdo en su decisión, deciden hacerle un contrapeso a este problema y convocan al Primal o al Elder Primal, o como lo quieras llamar, llamado Hydaelyn, que en una pelea con Zodiark le mete le logra atestar un golpe, que este golpe es tan grande que divide a Zodiark en 13 y 1 o en 14 reflejos, porque su éter era masivo, y a la vez también divide el planeta. De hecho, te dicen como especulación en la enciclopedia Eorzea, en la página 12 de la enciclopedia 3, que la luna, dicen los rumores, que se creó para poder tener prisionero de los pedazos de Zodiark. Entonces será una buena cosa irnos a Elpis y ver en las nubes a ver si ven la luna, y si no ven la luna, pues podemos más o menos creer que esta teoría es verdad. Cuando sucede esto, el mundo se divide en 13 y 1. De hecho, podemos ver aquí en la enciclopedia Eorzea esto, que es como un diagrama de cómo están divididos los shards, pero también lo vamos a ver un poquito ahorita en una cinematic in-game. Hay ciertas reglas físicas. Antes de hablar de todo esto, hay que hablar de ciertas reglas físicas que los mismos desarrolladores del juego o la gente que está cargada de escribirlo ha establecido, y otras que han quedado un poco confusas o no tan claras, para poder darles un poquito de espacio a ellos para que puedan maniobrar a donde ellos quieran mandar la historia. Porque recuerden que cuando empezamos a hacer world building o crear las reglas de un mundo, también estamos encajonando el tipo de mundo que podemos crear y hacia dónde lo podemos empezar a dirigir. Y en un producto como un MMORPG como Final, que no ha sido tan criticado por tener tantos retcon o retconned continuity o continuidad reescrita, son muy cuidadosos en qué partes dejan ambiguas para que eso les dé espacio para poder crear nuevas historias. Porque si te definen todo desde el principio y luego deciden que el juego va a vivir otros años más o otras expansiones más y no tienen espacio, ellos mismos se meten en una camisa de 11 varas que no les deja pues lo vuelvo a decir, espacio narrativo para poder llevar la historia a diferentes lugares. Entonces, una de las primeras reglas, todo lo que estaba antes de que pasara el Sundering en el universo sigue igual. Cuando Hydaelyn le atesta el golpe a Zodiark, solamente el planeta de Eteris, solamente ese planeta, se divide en 14 fragmentos que físicamente ubican el mismo espacio en el universo. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando Midgardsormr venía de su planeta hacia el nuestro, dice que él no vio los 14 reflejos, que él solamente vio la Source. Entonces, físicamente estos reflections viven o están en el mismo lugar que está Eteris. Una manera de verlo, de una manera muy sencilla, es que antes del Sundering era como un rayo de luz, y lo que hizo Venat es meter un prisma y dividir este rayo de luz en 14 diferentes rayos de luz, que pues ubican el mismo espacio y en el mismo lugar en el mundo físico. Ahora,
Las civilizaciones en estos mundos se han desarrollado de maneras diferentes a como lo ha sido en el Source. La gente de estos mundos tienen 1 diagonal 14, o sea, un catorceavo, perdóname, de su Aether y de su poder. Por ende, tienen vidas mortales, no tienen Creation Magics y son más susceptibles a todos los malestares de seres de Aether bajo. Cuando sucedió esta división, solamente 3 entes no fueron divididos, que fueron Emet-Selch, que es un Ascian de la Convocation of the 14, la Jabrea y el Idibus. Y estos 3 empezaron a trabajar para reunir los mundos. Entonces, regla número 2 que nos han dicho: el tiempo pasa diferente en las shards. De hecho, algo muy curioso, y es una de las preguntas que yo digo, nada, jamás la van a responder, pero es muy interesante. Tenemos una línea del tiempo donde el First, que es una de las Reflections, la primera, ya se reabsorbió con el Source. Sin embargo, en la línea de tiempo que nosotros jugamos, no ha pasado. Lo evitamos. Es el plotline de Shadowbringers. Pero es muy curioso saber que a pesar de que el planeta existe físicamente en un lugar con sus 14 reflejos, nos dan a entender que también hay diferentes líneas temporales. Entonces no nos hemos metido ahí, no nos vamos a meter ahí. Es una caja de Pandora muy difícil de argumentar. Entonces nada más ese es como detalle curioso. Según cutscenes del juego, tenemos indicios donde ya hubo un rejoining con el First, pero pues para efectos y propósitos nosotros lo evitamos con la historia de Shadowbringers, porque evitamos el rejoining of light, o sea, evitamos la catástrofe de la luz. Entonces, ya habiendo dicho eso, platiquemos un poquito de lo que tenemos como las shards. A lo largo de la historia de Final Fantasy XIV hemos tenido 7, si estoy en lo correcto, calamidades umbrales. Voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí. 7 calamidades umbrales, que cada una de ellas ha destruido o ha reabsorbido un planeta. Entonces vamos a hablar planeta por planeta, shard por shard, como lo viene en la enciclopedia, sobre qué le ha pasado y qué sabemos de los demás shards que nos han dicho un poco en el juego. Entonces tenemos que es el Source, que es la primera, la principal de todas. El First, que es donde sucede Shadowbringers, que es este mundo que nada más queda un pequeño cachito que se llama Norbrand, porque todo lo demás ahorita está considerado TMT. Yo creo que es una manera muy fácil, ahí se puede expandir, pero es una manera narrativa muy fácil y también de gameplay, de poder limitar el scope, o sea, la magnitud de la historia, sin tener que elaborar un mundo completo diferente. Tenemos The Second, que se reunió con el Source en una calamidad de fuego, que fue la tercera calamidad umbral. Tenemos el planeta, The Third, o la tercera Reflection, que se unió con el Source en la cuarta calamidad umbral, que fue la de la Tierra. Esta sabemos que fue cuando la Crystal Tower causó un terremoto y el terremoto arrasó con los Allagans. Eso es una calamidad que sabemos un poquito en el juego. The Third, o sea, el cuarto reflejo sigue. No sabemos nada de él, absolutamente nada de él. Entonces, pues hay posibilidades de que la historia pueda evolucionar o caminar para allá, y sería muy interesante. The Third, o sea, la cuarta. Tenemos la quinta, que esta fue en la primera calamidad umbral, que se unió con el Source, que fue la calamidad del viento. Tenemos el sexto reflejo, que fue la quinta calamidad umbral, que fue la del hielo. Y como detalle curioso, vamos a volver a hablar de cuando hablemos de una shard más adelante. Entonces tenemos la séptima, que se reunió con el Source en la séptima calamidad umbral, que fue astral. Ya vemos que la de la luz iba a ser la umbral, pero bueno. El octavo reflejo y el noveno reflejo siguen vivos. El octavo no sabemos nada. Del noveno ya sabemos. Es el reflejo donde existe toda la civilización de Alexandria, donde estuvo Lindblum. Y podemos ir en in-game, que se llama The Unlost World en Living Memory. De ahí en fuera no sabemos más de eso, pero como lo van a ver un poquito en pantalla, Calix le pone el nombre de The Ninth, o sea que sabemos ya por in-game y lore que el Ninth tiene nombre y tiene lugar. Tenemos la Tenth, o el décimo reflejo, que se unió al Source con la sexta calamidad umbral, que fue la del agua. El reflejo onceavo, que no sabemos absolutamente nada. Mucha gente dice que es Vanadiel del Final Fantasy XI. Yo espero que no, porque me encantaría
más historia. Decirle que es Vanadiel tapa pues la historia que pudiera venir de aquí. Tenemos el 12º reflejo que se unió con la segunda calamidad umbral, que fue la de Lighting, o sea, electricidad o trueno. Y tenemos la 13 o la 13ª, que esta fue consumida por el delugio, el flood o la inundación de la oscuridad, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cómo funcionan estos rejoinings? Digamos que los Asians, cuando ya pudieron empezar a transportarse entre planos de esta realidad, dentro de estos reflections, se dieron cuenta que pues tenían que devolver el aether al source, e intentaron hacerlo con la primera vez con la 13 shard, con la decimotercer reflejo. Y lo que les pasó es que hicieron un mega cagadero, porque desbalancearon muchísimo la éter de ese mundo hacia la oscuridad, y lo único que hicieron fue crear un wasteland, ¿cómo se puede decir? Un apocalipsis donde tanto fue el imbalance, que no fue gradual, que no se pudo unir al source y quedó rota o echada a perder. Que desde ahí yo digo, si eres Asian ya te darías cuenta que tu plan está mal, pero bueno, pues total, son los villanos de esta historia. A partir de ahí los Asians aprendieron que debían de hacer este tipo de imbalance. De hecho lo explica Grahatia en una cutscene que la vas a ver ahorita. Deben de hacer este imbalance de aether gradualmente para que ese desbalance cree una grieta, por decirlo, en el source, y todo ese aether se vaya para allá. Entonces, habiendo sabido esto, una de las cosas que no sabíamos o que especulábamos mucho en Dawntrail era si donde estaba el Unlost World era la 12ª, la que tuvo el apocalipsis de trueno. Porque, pues como sabemos en la historia de Dawntrail, ellos tuvieron algo que se llamaba el Storm Surge, que es como una calamidad de trueno, pero al parecer no, son cosas totalmente diferentes. Entonces, sabiendo un poquito de esto, una de las cosas que sabemos es que se puede viajar entre shards, pero es extremadamente muy difícil. Nosotros podemos podemos traer a nosotros Voidsense que vuelven en forma de espíritu y poseen cuerpos de piedra o físicos, o a la gente, porque sí ha habido casos donde los Voidsense poseen gente, pero de ahí en fuera no hemos sabido de ningún otro caso donde alguien de otra shard venga de esa manera. Y como el 13 o la decimotercera, el Void, tiene un set peculiar de circunstancias por las cuales cómo trabajan y cómo viven ahí, pues no sabemos si ese fenómeno se puede repetir en las demás shards. Sabemos también que en el Source había una civilización que se llamaban las South Sea Islands, que eran unos Lalafell, que tenían un tipo de magia que se llamaba Arcanima, que estas ponían como runas en cosas y esas cosas tomaban vida, que es como los precursores de los arcanistas. Y estos, cuando se vieron amenazados por la calamidad de hielo, usaron algo que se llama la Interdimensional Key, o el cristal interdimensional, que era una reliquia de ellos, que aún no sabemos nada y tienen que explicarlo para evitar esta calamidad de hielo, esta era de hielo. Y llegaron a el Ninth, donde empezaron a desarrollar tecnología. Encontraron este tipo de material que era conductivo del aether, del trueno, y con su tecnología, su magia de Arcanima, poniéndole runas, pudieron transformar esos bloques de aether, de mineral de aether cargado de trueno, que se llama Electrope, en cualquier otro tipo de aether, dándole nacimiento a una de las civilizaciones más tecnológicamente avanzadas que hemos tenido en Final Fantasy. Entonces sabemos que ellos fueron al Ninth, y pues uno de ellos volvió al Source. Pues fuera de eso, esta es la poca o mucha información que tenemos sobre las demás Reflections. Como les digo, físicamente están en un solo lugar. La Song of Oblivion, obviamente, si afectaba al Source, dejaban de existir todas las Reflections, porque otra de las reglas que también nos han dicho es que si al Source o al planeta fuente, el nuestro, le pasa algo, todas las demás dejan de existir. Somos como el Lichping o el ancla que mantiene todas esas realidades funcionando. Otro detalle también muy curioso es que la gente del Source, sobre todo únicamente la gente del Source, su densidad etérica es más que todas las demás, es 7 de 14, o sea que vamos, 8 de 14 para ser preciso, porque tenemos obviamente todos los rejoinings que ha pasado. Nuestras almas, o las almas de nosotros, de los jugadores y tanto de la gente, se ha estado uniendo para que vayan siendo nuevamente un poco más como los Ancients. De ahí en fuera, la otra persona que también es de una densidad etérica muy fuerte es obviamente el Crystal Exarch, por su
por su fusión con la Crystal Tower. Y pues bueno, sabiendo esto, tenemos varios lugares a los que podemos explorar, dado la petición de nuestro gran amigo Papucho y rival, antagonista de Metzel, que dice: "Some of the civilizations and the reflections might surprise you". Ya me sorprendieron con Alexandria y toda la tecnología, pero quiero ver hacia dónde más nos lleva la historia. Narrativamente, el juego, basado en esto, tiene muchísimo de tela que cortar, que es una frase que se utiliza aquí en México. También tenemos plots que nos acercan mucho a eso, como el plot de Runar e Ishtola, que se quieren reunir pero no han podido viajar. De hecho, si entendemos un poco cómo viajaron los Ions del Source al First y del First al Source, es que viajaron solamente como proyecciones de Aether, como su alma. Cuando los devolvimos en un vessel para devolver el alma a sus cuerpos. Entonces, las únicas dos... Bueno, a ver, voy a decir, la única persona que ha viajado a muchos mundos somos nosotros, como el Guerrero de la Luz. Ahora, habiendo sabido eso, en Endwalker también vemos como gran parte de los Ions viajan por un Void Gate a 13 Shard, o sea que ellos ya pudieron viajar físicamente a otro mundo. Y con la expansión de Dawntrail, que tenemos el portal que está en el cenote, se me fue el nombre del cenote, Skydeep Cenote, perdóname, con el portal hacia el Nine, ya también tenemos que Shale, tanto Ishtola como más de Scions, y en el último parche pues también Alfie y Alice ya han viajado físicamente al Nine. Entonces ya podemos entender que casi el hecho de viajar a otro mundo ya no es algo casi imposible. Aún no deciden o aún no elaboran el cómo decidir hacia qué mundo van a viajar, porque es como ciencia hocus pocus, aún no lo explican. Pero al menos entre estos 4 mundos, que es el First, the 13, the 9 y el Source, ya hemos establecido rutas de transporte, de traslado, para ser preciso. Un detalle muy curioso es que no sabemos en qué estado se encuentran los demás mundos. No sabemos si, por ejemplo, como cuando fuimos en World of Darkness, en la Crystal Tower, si cuando lleguemos a ese otro mundo nos van a corromper porque hay algún imbalance de Aether o algún apocalipsis. No sabemos nada. Entonces, bastante emocionado de ver a dónde nos lleva la historia por allá. Gracias por sintonizar, como siempre, los sábados de lore. Son como monólogos. Ya saben que me encanta leer sus comentarios. De verdad, esto lo hago pues porque me encanta el sentido de comunidad que estamos creando. Hay peticiones que me han hecho y me encantaría saber qué otras más quisieran saber. Esto de los sources, el source, fue estrictamente por una petición que me hicieron. Entonces, gente, pues nos vemos en el siguiente video de lore, que va a ser el siguiente sábado. Y esta semana vamos a empezar así con los videos de PvP. Hasta la próxima.